a enfocarnos en la diferencia de fe y obediencia. ¿Ok? La diferencia entre fe y obediencia. ¿Ok? Vamos a ponerlo de este punto de vista en la instrucción que les quiero compartir. Vamos a poner una analogía y por favor me hacen saber si es entendible, si no vamos a buscar otros ejemplos, pero me gustaría comenzar con la introducción con esta similitud o esta analogía. Voy a ir despacio para asegurarme que todos lo entendamos. ¿Me escuchan ahí todos? ¿Allá atrás o los detrás? ¿Allá? Ok. Entonces vamos a comenzar, todo lo que nosotros tenemos es un regalo, ¿verdad? Todo lo que tenemos es un regalo, se nos dio. Y un regalo quiere decir que nadie pagó por ello, nadie trabajó por ello, ¿verdad? Vamos a comenzar por eso, acuérdense que estamos diferenciando entre fe y obediencia. La fe que nosotros recibimos es un regalo. Yo no trabajé por ella, yo no hice nada por ella. Y nosotros entendemos eso, de que la fe es un regalo de Dios hacia nosotros. Nosotros no hicimos absolutamente nada por merecerla o no hicimos nada por obtenerla. Dicho esto, les voy a hacer una pregunta, pero vamos a ir despacio para no... solo capciosa. Okay. Pero vamos a ir por partes para no tenerlos yendo de izquierda a derecha. Vamos a comenzar con esta analogía en el sentido de Dios nos dio un regalo. Okay, ese regalo y estamos comenzando a describir la fe. Pero con eso les voy a decir, okay, si alguien les regala a ustedes una bicicleta, pongamos que la bicicleta es la fe, ¿ok? Solo ténganme paciencia porque son ejemplos y vamos a ir por poquitos. Y si tienen una duda, solo me dice momento, ¿verdad? Porque quiero que aprendamos, queremos aprender, no solamente pasar como metralladora, ¿verdad? O algo. Entonces, si alguien me regala una bicicleta, eso quiere decir que ni siquiera para el día de mi cumpleaños, ¿verdad? Pongámoslo, porque si es el día de mi cumpleaños todavía me podría decir, bueno, no es que no se trata de que me lo merezca o derecho, pero era el día de mi cumpleaños. Pero cualquier día, ¿verdad? Por decirlo de esa manera, alguien le regala a usted una bicicleta por ninguna razón. Solo la única razón es por amor, porque lo ama, esa persona lo ama tanto de que le regala la bicicleta por nada más el amor que tiene esa persona hacia usted, ¿verdad? Entonces, esta bicicleta es la fe, ¿verdad? Es un regalo. Poniendo en esta analogía, cuando yo recibo la bicicleta y es un regalo, yo no puedo dejar nada más la bicicleta en una esquina. La bicicleta, independientemente que sea un regalo, tengo que usarla. Tengo que usarla, ¿verdad? Entonces, para usarla, tengo que ir hacia ella. 1. 2, tengo que saber el cómo usarla. ¿Qué es el cómo? La obediencia. El cómo uso la fe. La fe es igual a la obediencia. Y la obediencia se podría decir que son esos pedales en la bicicleta. ¿Me siguen? ¿Saben cuáles son los pedales, verdad? Okay, entonces digamos que la obediencia son los pedales. Pero yo puedo usar los pedales porque tengo el regalo. No tengo el regalo porque usé los pedales primero. ¿Me explico? Entonces, los pedales es parte del regalo. Entonces, la obediencia es parte del regalo. Esos pedales me ayudan a moverme hacia adelante. Entonces, la fe es un regalo, pero en el regalo de fe viene la obediencia. ¿Ok? Entonces, la obediencia es la acción, es lo que me ayuda o hace que yo me mueva hacia adelante con el regalo que me han dado.
Ahora bien, la promesa, vamos a ver la promesa. Entonces, ¿qué son las promesas? Aquí viene la pregunta capciosa solo para que ustedes la analicen. Ah, las promesas que hemos recibido de parte de Dios son un derecho o son un regalo. Entonces, es un regalo. No es un derecho. Vamos a desglosar, déjame un paréntesis. Un derecho quiere decir algo que yo me gané. ¿Se acuerdan que Esaú, el ejemplo de Esaú, vamos a poner el ejemplo de Esaú con el de Jacob? Esaú, solo por el hecho de ser el hijo mayor, él pensaba que él tenía todo el derecho de obtener lo que se le prometía al hijo mayor. Pero Esaú no tuvo ese tipo de fe porque pues él mismo vendió primero la primogenitura. Entonces, no es por derecho. La promesa no es un derecho, es un regalo. Por eso les dije, Saúl dijo, no, dame los frijoles y yo te la regalo. Entonces no vio el regalo, no vio el valor. Y también pensó de que por derecho de alguna manera él lo iba a obtener. Entonces él pensó de que el derecho era una obligación en el sentido de que no importa lo que fuera, él lo iba a recibir por derecho. Entonces las promesas son un regalo. ¿Ok? Y podemos ver también eso en el hijo pródigo. El hijo pródigo, el mayor decía, pero papá, si yo he trabajado duro, yo he limpiado, yo he hecho esto, he hecho lo otro, por derecho a mí me correspondería el cabrito que le quería dar a mi hermano menor. Por derecho, por todo lo que yo he hecho, eso me correspondería a mí. A mí. Entonces, cuando nosotros vemos que las promesas de Dios son un derecho, las hacemos como que es una obligación o una ley. Cuando nosotros vemos las promesas por derecho, entonces lo vemos como el desempeño. Automáticamente vemos un desempeño. Las cosas que nosotros hacemos por Dios, nosotros pensamos que es una forma de obtener algo. Entonces es bajo el desempeño, es bajo algo que yo hago, que yo pienso que Dios me lo va a dar. Pero nosotros sabemos, todas estas cosas son, si se podría decir, como un ingrediente de un pastel, para que me lo entiendan. La fe, la obediencia y la promesa no son los mismos, pero funcionan juntas. No puede ir una sin la otra. Las promesas son a través de Jesucristo. Yo las voy a recibir como un regalo. No las voy a reclamar como un derecho, sino las voy a recibir como un regalo. Pero como yo tengo autoridad de mi cabeza, o sea, Jesucristo en el sentido de la iglesia, Jesucristo me ha dado la autoridad para decir gracias Padre, porque esa bendición es mía. Pero todo es de acuerdo a nuestra mentalidad. Si yo creo de que por mi rendimiento, si por lo que yo hago, Dios me tiene que bendecir a mí, entonces ahí a la llanta se ponchó. Pero si yo digo, gracias Padre, porque esto es mío, porque tengo la autoridad que Jesucristo me dio tras de su sacrificio, es gracia. ¿Podemos ver la diferencia? Inclusive cuando nosotros reclamamos promesas, pero debajo de Jesucristo, sabemos que eso es nuestro por el sacrificio de Jesucristo y todavía nosotros lo podemos reclamar en el sentido de es mío. Pero tiene que ver todo esto en un asunto de fe. ¿Me di a explicar? ¿Sí? ¿Sí? Ok, sigamos. Ya, no me interesa ir rápido. Lo que quiero es que nosotros aprendamos a distinguir cosas para saber cómo llegar a Dios, qué preguntarle a Dios y cómo verlo. Entonces, si tienen una pregunta, no se preocupen, aunque lo tomemos en diferentes momentos o diferentes domingos, lo importante es que lo entendamos para poder recibir algo de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe, como les había dicho, es la bicicleta, los pedales es la obediencia, porque inclusive, aunque las promesas están ahí, todavía la obediencia no está descartada. Todavía tenemos que usar los pedales porque la obediencia es un regalo, porque la obediencia es parte del entendimiento, porque yo entiendo, yo comprendo lo que Dios ha dicho, entiendo lo que Dios ha revelado, entiendo lo que Dios ha prometido, por eso puedo obedecer.
¿Sí me explico? Porque entiendo quién es Dios y confío en su palabra, eso va a dar un fruto en mí que quiero obedecer. Pero el fruto de obediencia no es porque quiero agradar a Dios o porque quiero algo de Dios, sino el fruto de la gratitud. Si Dios me dice, ok, Margarita, si Dios me dice, si dejas, un ejemplo, si dejas el enojo, vas a ver el fruto del gozo. Tengo que obedecer eso, ¿sí o no? Hay una obediencia. Entonces es lo que les digo. Para poder ver algo que Dios me dice en su palabra, tengo que obedecerlo. Y mi obediencia se basa en quién es Dios, porque confío 100% en lo que la palabra dice, de que si yo dejo la ira, viene el gozo, es un ejemplo. Entonces confío en eso que dice Dios. Entonces, Dios dice esto, yo le creo. Y como le creo en su palabra, yo lo voy a hacer. Esa es la obediencia. La obediencia es creerle lo que Dios ha dicho para accionar de acuerdo a lo que Dios ha dicho. ¿Sí me explico? ¿Sí me siguen? Entonces, esa es la verdadera obediencia, creer en Dios. Creer que lo que Dios ha dicho funciona quiere decir que si yo creo en Él, yo voy a accionar como Él me dice. Entonces, si ponemos todo eso en el ángulo de la perspectiva correcta, podemos hacer las cosas con los motivos correctos. Y ahora la promesa. Pablo dijo, prosigo, ¿se acuerdan que dice, prosigo a la meta del supremo llamamiento? Pero prosigo, sigo la carrera que está adelante. Sigo la carrera que está adelante para alcanzar o lo que por el motivo que yo fui obtenido para alcanzar la promesa. Entonces, la resistencia que nosotros vamos a tener es cuando nos enfocamos en la meta, en las promesas. Muchas veces, ¿quién ha andado en bicicleta aquí? ¿No les ha pasado que hay un pedacito donde ustedes ya están cansados y dicen, no, ya no quiero pedalear, ya no, que alguien me lleve en caballito, que venga un carro, pero ya no quiero pedalear, porque ya les duelen las piernas? Pero como no hay opción, por decirlo de esa manera, lo que los motiva a seguir el pedacito que ya no pueden es la meta de decir, ya casi llego, ¿sí o no? Cuando ponemos eso y decimos, ya casi llego, ya solo falta unos 3 segundos más y ya casi llego. Entonces, lo que nos da fuerza o nos hace más liviano el momento es nuestra mente en la meta del casi ya llego, ¿sí o no? Y en lo espiritual, la resistencia son las promesas. Es like, como dijo Pablo, la promesa. Porque las promesas muchas veces, las promesas es aquello que Dios ha dado que no se ve, pero que ya está. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan? La fe son aquellas cosas que las cuales se esperan, pero la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerdan? La fe es la certeza de lo que se espera y se espera en el sentido que no lo ve en el momento, pero la convicción de lo que no se ve. Esas son las promesas y esa es fe. Por eso les estoy diciendo que nuestra fuerza se encuentra en lo que Dios ha dicho. Y cuando decimos, ok, entonces la resistencia está en la meta, que es la promesa. Esa es mi resistencia. Y la mayor meta o la mayor resistencia es la venida de Jesucristo. Por eso Pablo decía eso. Hay muchas promesas, pero hay una promesa que nos ayuda a resistir mejor, que es la venida de Jesucristo. Esa es la meta en que nosotros nos enfocamos, que es lo espiritual, que es lo eterno, y esa es la meta en la cual nos motiva a decir sí. Y no con nuestra fuerza, sino con las fuerzas que dice que no estamos solos, que es a través de lo que Dios pudo hacer a través de Jesucristo. ¿Sí me entendieron la analogía? ¿Seguimos? Ok. Entonces, con este pensamiento vamos a continuar y recordando que las bendiciones son regalos y acordémonos que las bendiciones que fueron recibidas, por ejemplo, al regresar al ejemplo de Esaú, las bendiciones que Jacob recibió fue porque él estuvo vestido de un cabrito, ¿se acuerdan?
bajo la vestidura de un cabrito, él pudo recibir la bendición. Porque se tuvo que poner un cabrito para que el papá, para que Isaac pensara que era el hermano, a eso me refiero. Entonces tuvo que vestir de un cabrito para recibir la bendición. Ahora nosotros hemos recibido la bendición con la vestidura de Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Contraste. Ahora nosotros hemos recibido todo tipo de bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús con la vestidura de Jesucristo. Y ahí encontramos nuestra bendición. Ahora vamos a la palabra con estos pensamientos. Vamos ahora a seguir, vamos a poner unos versículos de acuerdo a la fe. Y ahora que entendemos fe y obediencia, vamos a poder distinguir mejor, inclusive ahorita que estamos leyendo. Vamos a Efesios 3:16 al 17. Ahí me avisan cuando estén todos ahí. Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo más íntimo de su ser, para que por la fe de Cristo, aquí vemos, ¿cómo vamos a recibir la fortaleza? No solamente de las promesas, sino de todo. Dice, miren, y aún la sabiduría, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de las gloriosas riquezas. ¿Cuáles son las gloriosas riquezas? ¿Se acuerdan que nosotros ahora somos revestidos en Cristo? O gracias a Él recibimos todo tipo de bendición. Los fortalezca, esta es mi fortaleza, que no vengo por mis propios esfuerzos, no vengo por nada que es concerniente a mí, vengo a través de Jesucristo. Esa es mi mayor fuerza, ¿no les parece? Es nuestra mayor fuerza. ¿A dónde consigo mi fuerza? En decir, todo lo que Jesucristo logró, lo tengo, es un regalo. Y lo recibo y pedaleo con el regalo. Y veo las promesas que me quedan adelante. Y ustedes, dice, que lo fortalezca en lo más íntimo de todo su ser, para que por la fe de Cristo, la fe, ¿quién vive en ustedes? Cristo. ¿De qué estamos revestidos? De Cristo. ¿Por qué tenemos todas las cosas? Por Cristo. Por la fe, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Cristo habite. ¿Cómo va a habitar? Tras sus logros, ¿verdad? Es la mejor manera que Cristo va a habitar en nuestro corazón, aceptando el sacrificio. Sacrificio vivo. Y cuando dice alguien vivo, quiere decir alguien que permanece ahí. Cuando dice, oh, esa persona vive en esa casa, quiere decir que habita. Entonces el sacrificio de Jesucristo habita, vive en mí. Por la fe en Cristo habita en sus corazones y les pido que arraigados y cimentados en amor. Cuando yo entiendo de que es un regalo, puedo recibirlo con brazos abiertos. Porque ya no hay nada que diga yo no puedo recibirlo porque yo soy así. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Se trata de Jesucristo y lo que Él hizo. Y esto es lo que me da fuerza, porque veo el amor reflejado de Dios en mí, veo el sacrificio de Jesucristo en mí y esto me da fuerzas. Eso produce y genera fuerzas en mí. Vamos a Hebreos 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y allá mismo también dice que lo que se espera no se ve, porque si se espera quiere decir que pues no se ve, ¿verdad? Por eso lo esperamos. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Toda la certeza que ya lo tengo. Aún Marcos dice que tenemos que pedir las cosas como que ya las tuviéramos. ¿Sí se acuerdan de Marcos? Si no me equivoco, es Marcos 11:24, donde dice que tenemos que pedir todas las cosas como que ya las tuviéramos. No sé si alguien lo tiene, y creo que si mi memoria no me falla en este momento, pueden ir a Marcos 11:24. Y dice que todo lo que ustedes pidan lo tienen que pedir como que ya lo han recibido. Y eso es donde se cumple aquí Hebreos. Estamos hablando, acuérdense, de fe.
dice que todo lo que ustedes pidieren, dice, por tanto les digo que todas las cosas que ustedes pidieren, crean que ya lo tuvieron, que ya lo tienen. En ese momento que oren, tengan la certeza, pues, que Dios, lo que ustedes están diciendo, gracias Padre por un nuevo trabajo, gracias por salud. Aunque en ese momento no lo vean, porque estamos creyendo por aquello que esperamos, pero la espera no quiere decir que hasta que lo obtengo, lo tengo, sino que la espera quiere decir que yo creo que ya lo tengo. Dice, de antemano, cuando ustedes lo han pedido de antemano, antes que lo obtengan, crean que ya que lo tienen. Esa es fe. Tener la certeza absoluta de que lo que Dios ha dicho en su palabra, Dios ya se lo dio. ¿Por qué? Porque no se trata de lo que veo, sino lo que no veo. Porque lo que no veo es eterno y Dios ya me lo dio. Dios funciona así y esto se llama fe. Cuando yo pido algo, tengo que creer que ya lo tengo. Tengo que entender que ahí dice, es estar convencido de que la realidad de y es estar convencido de la realidad de las cosas que no se ven. Imagínense qué detalle aquí dice. Y es estar convencidos de las cosas reales que no se ven. Porque en el momento que ustedes no las tienen, no quiere decir que no existen, simplemente que pues no las tienen, pero son sus realidades. Las promesas que Dios le ha dado es la realidad celestial en la que usted vive. Y la realidad que Dios ya lo cumplió en Cristo, pero aún no se ven. Existen, pero no se ven. Pero no, porque no se ven no quiere decir que no las tenga o que no han pasado, porque Dios dice que lo que dice su palabra nosotros lo creemos y esto es fe. Esto es fe. Creer que, por eso les digo que la fe, por eso estamos desglosando fe. Porque cuando creemos lo que la palabra dice, vamos a accionar. Más adelante vamos a tocar la obediencia, pero este es el punto de Dios, ¿verdad? Vamos a Gálatas 3:24 al 29. Y y estamos hablando de Cristo porque pues cuando hablamos de fe, Cristo no se puede realmente hacer a un lado. En lo que escriben voy a decirlo despacito para aquellos que están todavía ahí. Estamos en Gálatas, pero como les digo, voy a leer el 24 despacito en los que todavía están buscando para que tengan tiempo de escribir. Dice, la ley fue nuestro guardián. La ley fue nuestro guardián hasta que vino Cristo, para que pudiéramos ser justificados por fe en Él. ¿Cómo somos justificados? Por fe en Él. Pero ahora que ha llegado este camino de fe en Jesús, ya no necesitamos tal guardián. Porque ustedes son hijos de Dios por medio de su fe en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Porque ustedes son hijos de Dios por medio de de su fe en Jesucristo. 27. Todos los que de ustedes fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Entonces estamos revestidos de Cristo. Ya no hay más judío o griego, esclavo, hombre, mujer, pues ustedes todos son uno en Cristo. Si son de Cristo, son hijos de Abraham, herederos de la promesa. Entonces heredamos la promesa. Estamos hablando de promesas. Más adelante vamos a hablar de promesas. ¿Se acuerdan que estamos en eso de fe, obediencia y promesa? A través de la promesa nosotros podemos tener el regalo de fe y tener a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces ya no es por obra, ya no es por desempeño, es a través de un regalo que Dios nos quiso dar. Y a través de ese regalo podemos tener la capacidad dada por Dios de ver cosas que no se ven. Existen, pero no se ven. Segunda de Corintios 5:7. Dice, vivimos por la fe. Vivimos por la fe y no por vista. Esta es fe. Esta es la mejor descripción de fe. ¿Por qué? Vivimos por fe y no por vista, porque la clave ya nos la dio Hebreo. Tener fe es la plena seguridad de recibir lo que se espera. No lo vemos.
Nosotros no estamos aquí por vista. Yo no creo, así como dijo Tomás, perdón que siempre pongamos a Tomás que dice hasta no ver, no creer. Yo creo antes de obtener, antes de ver. Y esta es como la fe en Dios. Cuando yo oro como que ya lo tuviera. Y esto es fe. Vivimos por fe, no por vista. Entonces, cuando yo pido por, ya sea un trabajo, por salud, por lo que esté pidiendo, yo no voy a creer yo no voy a creer en el momento que lo tengo, que se hace visible ante mis ojos. Yo voy a creer aún antes que se haga visible. ¿Sí me siguen? Porque nosotros vivimos por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque a través de la vista también es a través de mis esfuerzos. Pero lo que no veo es el poder de Dios. ¿Sí o no? Cuando la palabra dice de que cualquier cosa que sale de mi boca no va a ir vacía, sino va a ser el producto que yo la mande. Dios ha dicho y ha establecido eso en su palabra. Si mi fe es basada en lo que Dios ha dicho, entonces yo voy a creer que la palabra va a hacer lo que tiene que hacer. Inclusive mi fe no está en qué tan poderoso soy yo, es qué tan poderoso es Dios y su palabra. Por eso es mi certeza, porque lo que yo creo es en el invisible. Y vamos a ver cómo hay un versículo donde Moisés me encanta, pero en un momento se lo doy. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Y de ahí de Hebreos 11:6 nos vamos a saltar, si no me equivoco, al 33. Pero ahorita, ya estando en Hebreo, ya les digo qué versículo es. Ok, dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando esta palabra agradar es que Dios no puede obrar. Agradar no es que, me caes bien o me caes mal, ¿verdad? Porque Dios no tiene excepción de personas. Esta palabra agradar es, no te puede dar lo que te ha prometido si no crees en Él. Si Dios te dice, si me dice, hija, mira, por esta razón tenés que dejar la ira y tenés que seguir el gozo, tengo que creer que el propósito de la palabra es por algo. Y creer no es cuestionar tanto lo que Dios ha dicho, sino obedecer lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque creo que lo que Dios ha dicho en su palabra es que lo que Dios ha dicho en su palabra, Dios tiene un propósito para eso. Y aunque muchas veces no entendamos por completo algo, pero igual nosotros obedecemos lo que Dios ha dicho, después vemos el fruto del por qué. ¿Sí me explico? Muchas veces no vamos a entender algo, pero nosotros vamos a ser fieles a lo que Dios nos está diciendo, aunque no lo entendamos. Muchas veces, digamos, les voy a poner un ejemplo. Dios dice, mira, no te vayas en este pasillo. Y uno dice, no, pero es que ese pasillo, Dios, se mira como que hay luz y no hay ningún peligro. Pero entonces, es un ejemplo, ¿verdad? Pero y te dicen, no, y en este pasillo. Entonces, cuando yo ya he pasado la trayectoria del pasillo y después me entero el por qué. Entonces, muchas veces Dios nos va a dar la revelación cuando ya hemos pasado algo. Y ahora vamos a entender por qué nos dijo esto. Entonces, cuando se nos hace difícil obedecer porque no entendemos completamente el por qué, tenemos aún que creer que es la palabra de Dios y tengo que creer en Dios. ¿Me explico? Muchas veces el que le falta entendimiento dice pídasela a Dios, pero mi creencia en la palabra va a ser basada en quién es Dios. No importa dónde lo vea. Si yo creo quién es en Dios, aún inclusive en los momentos que no comprendo totalmente la palabra, mi confianza está en quien lo ha dicho. Entonces, independientemente que no hay un entendimiento completo de un asunto, mi creencia es quién lo ha dicho. Y esa fue la creencia de Abraham, Isaac, Jacob y todos ellos, por quién lo había dicho. Porque ellos no tenían la palabra, ni tenían espíritu, pero su convicción era de quién venía la instrucción. ¿Me pueden ver ese punto? La mayor fe que ellos tuvieron era porque Dios lo había dicho y entendían de que si Dios lo había dicho, iban a haber buenos resultados. No entendían la instrucción. ¿Ustedes creen que Josué entendió de que le dijeran ve y da alrededor 7 vueltas a la Jericó?
él no entendió, pero sabía, dijo, no, pues Dios me lo dice, yo voy a hacer lo que Dios me dice, pero dudo mucho de que en el razonamiento de él, en los 5 sentidos, pudo haber entendido el poder total de esta acción. Pues así es la palabra. Pues, vamos a ahí, déjenme ver. Hebreos 11:27, creo que sí, 11:27. Ahí está. Vean esto, por fe en Dios. Entonces, ¿por fe en quién? En Dios. Esa misma fe, cuando nosotros leemos la palabra, nuestra creencia y nuestra certeza es que lo que la palabra ha dicho es la palabra más segura porque viene de Dios. Independientemente que por momentos no entendamos algo, nosotros vamos a seguir porque nuestra fe o nuestra creencia está en quién. ¿En quién? ¿Qué es Dios? ¿En quién? Dios, 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 Dios. ¿Sí me entienden? Y esa es la clave de la obediencia. La obediencia no es hacer lógica o pensamiento analítico sobre algo que Dios nos ha dicho. Es creer que si Dios lo ha dicho, es por algo. Y si yo le creo a Dios, y no en mi forma razonable, sino yo voy a hacer lo que Dios me dice, no en una forma de obligación, sino en una forma de fe. Acuérdense que nuestra perspectiva puede cambiar la forma de ver las cosas. Cuando Dios nos dice algo, no es porque Él quiere ser alguien, punto, y ya te callas. No, quiere que tengamos en nuestra vida buenos resultados. Y Dios quiere esos resultados en la vida aquí en la tierra. Y ahí Timoteo dice eso, que Dios nos da estas instrucciones para que tengamos una buena vida en la tierra y en la que viene. Entonces, si queremos una vida abundante, tenemos que confiar de que la palabra que Dios ha puesto es Dios mismo. Y si yo creo en eso, no voy a creer en Él. Así como este versículo comienza. Por fe en Dios. En Dios. ¿Salió quién? Moisés. Salió de Egipto y no tuvo temor de la ira del faraón. Por fe en quien había él creído, Moisés. Y no se fue, no huyó por temor. Aquí lo dice. Muchos dicen, no, porque pensó de que el faraón lo iba a matar. No, aquí dice que se fue por fe y no tuvo temor, no por miedo del faraón, sino siguió adelante con ojos fijos en Dios invisible. Y en el otro dice por el invisible. Y otro, déjenme ver cuál es esta. Denme un segundo y hay otra versión que aún es más amplificada. Se sostuvo como viendo al invisible. Y dice, y se mantuvo firme en el propósito como que estuviera ante el invisible. Esta figura me trae realmente a mí, wow. Entonces podemos ver que Moisés era como que dijera que Dios estuviera a la par de él. Así creyó en Dios. Así creyó en la palabra cuando le decía algo. Moisés era como que él estuviera a próximo. Puso su mirada como que cuando él le daba algo, Dios estaba a la par de él. ¿Qué palabra? ¿Sí me explico? ¿No les parece algo esto, wow? Podemos ver cómo la mente de Moisés, cómo él percibió a Dios, cómo él creyó a Dios. Tanto que cuando Dios le daba una instrucción, él hacía como que su mirada o sus ojos era como que Dios estuviera a la par de él, como que Dios realmente estuviera con él, próximo a él y le dijera, vamos Moisés, no estás solo, vamos, vamos, vamos. Su mirada estaba en ok, realmente la creencia de Moisés era como que Dios mismo estuviera a la par de él. Tanto era así eso. Tanto era la fuerza y la creencia que tenía en Dios que era casi como que Él estuviera próximo a Él. ¿No creen que esta fe es bien descrita acá? Y así es, no es difícil creer. Cuando Dios te dice, hija mía, hijo mío, mira, hazlo como que es Dios mismo, que esa sea tu fuerza, que esa sea realmente tu mente, que explote en el sentido de, wow, voy a creer en Dios de esta manera. Porque creemos no por vista, ¿se acuerdan? El poder de Dios está en ti, está dentro de ti.
Y esa es la gran diferencia con Moisés. Ahora el poder de Dios está dentro de ti. El invisible, lo invisible de Dios, no hay ni se podría decir cerca de ti, sino en ti. Entonces nuestra fe se expande en este punto y dice, por eso, ya que cualquiera que se acerca a Dios, aquel que se acerca a Dios, tiene que creer que Él no solamente existe como una rosa, sino que su poder es realmente poderoso, existe, que sí funciona, pues. Cuando yo creo que lo que Dios me ha dicho en su palabra y las promesas de Dios realmente van a pasar, Dios puede obrar. Es lo que quiere decir. Dios puede obrar porque estoy creyendo en Él. Entonces, la parte de creer es la parte de accionar en mi forma de que veo y recompensa a quienes lo buscan. Y buscar es en ese punto de creer en Él de esta manera. Buscarlo. Así como que Él estuviera sentado a la par tuya. Esta es una figura porque otra vez sabemos que a Dios en Cristo y Cristo en mí, tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero estamos describiendo la fe. La fe es un asunto espiritual. Nosotros creemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado, creemos su palabra, creemos que aún las instrucciones, las advertencias, creemos en la disciplina. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de la palabra de Dios, la cual quiere que su palabra obre en nosotros para tener buenos resultados. No para amarnos más, no para merecernos las promesas, porque ni aún ni la salvación nos merecíamos, sino para tener buenos resultados y que nuestra mente crezca en este punto de fe de yo voy a hacerlo porque creo en ti, Dios. Creo en tu palabra, creo en ti. Y si tú lo dices, creo en ti. No necesito más explicación, no necesito ver un resultado o una revelación del resultado. Solo necesito entender de que eres tú quien lo ha dicho. El Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, el Dios que resucitó a Jesucristo, el Dios que ha hecho todas las cosas por amor y por el poder que Él tiene. Cuando veo todo eso, veo una foto mejor del Padre Celestial y creo en Él. Entonces nosotros podemos ver eso que aún Noé creyó, ¿se acuerdan? Y le dijo, va a venir un diluvio. Noé no se esperó hasta que comenzara a caer gotitas. Aún pasaron tantos porque pues el arca tomó mucho tiempo. Entonces nosotros no estamos por aquí por vista. Noé tuvo que creer en las palabras de Dios, en lo que Dios le había dicho en ese momento, en la instrucción. Y él, porque sabía quién era Dios, también creyó. No, esto Dios me lo ha dicho. Lo creo y lo obedezco. Entonces, la obediencia no es para sentirnos más perfectos. La obediencia es un fruto de creer quién es Dios. Entonces, esa es parte de la obediencia, de poder saber quién es Dios. Vamos a Salmo 143:10. La obediencia es el respeto a lo que está escrito. La obediencia es el respeto a lo que está escrito. Cuando nosotros vamos a la escuela y nos dicen qué hacer y qué no hacer, nosotros respetamos a los maestros y a las leyes, ¿sí o no? A lo que está establecido. Donde quiera que vayamos, cuando nosotros vamos al trabajo, hay reglas y pólizas y todo que tenemos que seguir, porque creemos en la autoridad que está escrita. Y creemos que si las cosas no se hacen bien, van a venir consecuencias por las pólizas o lo que está escrito. La autoridad de lo escrito, por decir lo demás. La autoridad de lo que está disponible. Entonces la obediencia es el respeto a lo que está escrito. Si yo creo la palabra de Dios, yo voy a respetar lo que está en ella. Y yo voy a obedecer. Y esta obediencia no es una obediencia de acuerdo a la ley, sino es un resultado de la fe. Son las acciones, porque si yo creo en Dios, yo voy a accionar. ¿Sí me explico ese punto? La acción, no estamos hablando bajo la ley, sino la acción, lo que lleva a que si realmente creo en algo, lo voy a seguir. Voy a seguir esa instrucción.
Así como cuando alguien te da una receta y quieres hacer un pastel, te dice, ok, tenés que poner esto y esto y esto. Entonces tenés que obedecer la receta para tener un buen pastel y no tenerlo ni tan seco ni tan demasiada leche. Pues algo así es la obediencia. Si la simplificamos, no, por eso Jesucristo dijo, los mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque si lo simplificamos y quitamos el ego del entendimiento o de nosotros mismos, es más fácil porque entendemos el propósito. Si yo entiendo de que el propósito de algo, lo hago, ¿sí o no? Si mis padres me dijeron, hija, mira, no hagas esto, y yo entiendo por qué mis padres me dijeron, hija, no hagas esto, entiendo el propósito de lo que me dicen, entonces entiendo por qué tengo que obedecerlo, por qué tengo que seguir la instrucción. Es simple. ¿Sí o no? La obediencia se simplifica nada más en un punto donde digo yo, no, pues es para tener buenos resultados en la vida. No para tener justicia ni nada más, es para tener buenos resultados. Y nuestros padres nos dijeron, mira, hijo, estudiaba esto, lo otro, es para tener buenos resultados, pero no para ganarme más su amor. Esa es la obediencia, solo simplifícanla para que no sea tan pesada en hacerla. Salmo 143:10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Y cuando nosotros le preguntamos a Dios, enséñame, Dios me va a instruir. Y la instrucción que va a traer, pasos para obedecer. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces es simple, es simple. Veámoslo así. Enséñame, cuando nosotros, dame entendimiento, enséñame. Y Dios nos lo da con instrucciones. Por ende, me anima a obedecer. Para eso, ¿verdad? Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios, voy a hacer tu voluntad, le dice David, ¿verdad? En otras palabras. Porque tú eres mi Dios y yo sé quién tú eres, yo voy a hacer lo que tú dices. Porque conozco tu poder y conozco el propósito por lo que me dices, yo voy a hacer lo que tú me dices. ¿Qué forma más simple, verdad? Que tu buen espíritu me lleve por el camino correcto. Y nosotros, Dios nos guía, ¿verdad? Por el camino. Y esa guía quiere decir instrucción y la instrucción quiere decir obediencia. ¿Por qué? Porque tenemos que accionar de acuerdo a la instrucción, ¿verdad? Y si lo vemos así, pues no es tanto como tengo que hacerlo. Hechos 5:30-32. Dice el Dios de nuestros antepasados. El Dios, leímos solo dos ejemplos, ¿se acuerdan? De alguna manera pusimos acá a Moisés y pusimos a Noé. Ese Dios, el cual ellos creyeron por quién era Dios, el Dios de nuestros antepasados, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesucristo. Ese Dios al que ellos creyeron es el mismo Dios que resucitó a Jesucristo. Está hablando de su poder, de quién es Dios. Y cuando entendemos de quién es Dios, entiendo de que cuando Él me dice algo, lo puedo obedecer y lo debo de obedecer. ¿Sí me explico? Al entender el poder de Dios, puedo confiar más en su palabra. Porque si al Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos, si ese es mi Dios, no tengo ninguna duda alguna de que cuando Él me da una instrucción van a haber buenos resultados, que me lo dice por algo. Si él tiene el poder de resucitar o tuvo el poder de resurrección y aún no tiene, es el mismo de nosotros, ¿cómo voy a dudar en su palabra si veo un Dios todopoderoso? ¿Sí me explico? Podemos ver ese punto tan enfático de que si Dios es un Dios todopoderoso y me ha dado su palabra, no voy a dudar en su palabra porque aún puedo palpar el poder de Dios. El mismo quien ustedes mataron, le dice ellos, ¿verdad? Pero que no está dirigido a nosotros, solo estos dos puntos para entender, pero acá les está dando un discurso. El mismo quien ustedes mataron, colgaron en una cruz, Dios lo ha levantado y lo ha puesto a su derecha y lo ha hecho guía y salvador. Cuando dice guía, no solamente nos salvó, si es guía, nos quiere decir que nos está dando instrucciones y esas instrucciones son pasos a seguir.
So, no es un salvador nada más, sino Jesucristo es una guía. Por eso dice otra versión, otra porción dice que tenemos que seguir sus pisadas. ¿Por qué? Porque cuando es una guía, quiere decir que la guía me está dando cómo hacer algo. Cuando nosotros compramos un mueble y tenemos una guía para construir, me está dando las indicaciones y cada paso cómo hacer algo. Y si Jesucristo es mi guía, Él me está dando instrucción para también a saber cómo hacer algo. Entonces sí tenemos que obedecer, pero no por las mismas razones. Dice, para que la nación de Israel vuelva a Dios y reciba el perdón de pecados. De estos son testigos nosotros, de estos somos testigos nosotros también que lo que el Espíritu Santo, de esto también somos testigos nosotros del Espíritu Santo que Dios ha dado, dice, a los que obedecen. Entonces, ha dado a los que obedecen. ¿A qué? A lo que Dios dice. Una la primera cosa que nosotros obedecimos es recibir al Señor Jesucristo y recibir su sacrificio. Eso también es obediencia, ¿sí o no? Cuando Dios nos dice, no, ustedes tienen que estar 100% en el sacrificio de Jesucristo, eso requiere obediencia porque muchos de nosotros antes no entendíamos que teníamos que depender de Jesucristo y hacíamos otras cosas. Entonces todo es obediencia. Recibir es obediencia. Aceptar el sacrificio de Dios es obediencia. Hay muchas cosas en la palabra que realmente también son obediencia. Y cuando lo vemos así, vemos el propósito de la virtud del obedecer. Vamos a Malaquías 1:6. Okay. Dice, el Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes. Veamos la primera, el Señor Todopoderoso, el que todo lo puede, comenzando por ese atributo, ¿verdad? El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, y hace una pregunta, ¿por qué ustedes no me honran? Si yo soy su amo, ¿por qué ustedes no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía, ¿en qué te hemos despreciado? Vemos la obediencia ahí, ¿verdad? Yo sé que es un versículo un poco fuerte, pero nos da de alguna manera un contraste de lo que comenzamos a decir. Si nuestros padres nos corrigieron y nos disciplinaron, y aún hay otra porción en los evangelios donde dice que si nuestros padres siendo malos nos dieron cosas buenas, como Dios no nos va a dar unas cosas mejores siendo el mejor. Como una figura de un padre, podemos ver acá una analogía en el sentido que dice, si ustedes como hijos respetaban a sus padres, los honraban al obedecerlos, y como criados, ustedes respetaban a sus amos, como padre, ahora como ustedes piensan o no me respetan en el sentido de su palabra, ¿verdad? Si yo soy su amo, ¿por qué no me respetan? Y si no soy su padre, ¿por qué no me honran? Todas estas cosas nos dan una perspectiva de un obedecer. Y a veces nuestra mente nos juega es algo de que pensamos de que, porque eran nuestros padres, ¿verdad? Y vimos su esfuerzo. Pero Dios también hizo un esfuerzo, dio a su Hijo unigénito por nosotros. Si nosotros ponemos todo eso y en la comparación humana con Dios, por eso Dios quiere que nosotros lo veamos de esta forma. Entonces, cuando nosotros despreciamos la palabra es cuando nosotros no le tomamos el valor del Todopoderoso. Cuando no creemos y no aceptamos lo que la palabra nos dice porque pensamos de que, de lo que sea, ya sea de que por mi propio esfuerzo o porque no quiero, lo que usted quiera poner ahí en ese espacio vacío. Y entonces esta es solo para hacernos meditar y decir, si yo creo en todo Todopoderoso y yo honré a mis padres, Dios es mayor que todo. Entonces mi respeto y mi obediencia al no despreciar lo que está escrito y creerlo realmente ahí es parte de esa obediencia. Podemos ver eso. Entonces obedecer es caminar en la palabra, respetar es ver su amor y me da y esto me produce gratitud. Obedecer es caminar en la palabra, respetar es ver su amor. Respeto a Dios porque veo su amor. Puedo respetarlo porque digo, wow, tengo gratitud del amor que Él me ha dado. Y al tener gratitud puedo decir, ok,
Dios sí se merece mi honra, merece toda la honra en mi vida. So, la fe produce obediencia. La fe en Dios me hará que yo haga lo que Dios dice en su palabra, a través de su amor, a través de su palabra, de conocer al Todopoderoso, de ver que el invisible está a la par mía, y ya no la par mía como Moisés lo veía, sino está dentro de nosotros. Creer en la revelación de Dios es obedecer su palabra, porque Él me amó primero. No es para que Él me ame más, sino porque Él me amó primero. Y por eso es más fácil caminar con Él. Nosotros no recibimos algo de Dios porque hicimos algo. Entonces, todas las cosas que podemos desempeñar no es por nosotros, sino lo hemos recibido. Ahora las promesas son las promesas son debido al pago de Jesucristo, a lo que Cristo hizo por mí. Y yo no gané nada. Aún, aunque yo no he ganado nada, y esas promesas son vitales en mi vida, en el sentido de que ya son, no obstante a ello, tenemos que caminar por la palabra. Y por eso la obediencia siempre va a venir en fruto de las promesas. ¿Por qué? Porque la palabra, toda la palabra tiene tantas promesas. La palabra misma es una promesa, ¿sí o no? Toda la palabra, estoy contigo, no temas. Todos vemos todo ese tipo de promesas. Entonces, no podemos excluir unas cosas de la otra. Toda la palabra misma, cuando yo la creo, las promesas es nada más el fruto de la obediencia, no por mis esfuerzos, sino por creer en quién es Dios. ¿Sí me explico? Porque para que Dios galardone a alguien, uno tiene que rendirse a la voluntad de Dios y rendirse y decir, ok, Padre, yo sé que eres tú. Y poder entender esta materia. Como les había dicho brevemente, mi obediencia ahora no es basado o ligado a la ley. Mi obediencia no es por obra, mi obediencia no son por esfuerzos. Mi obediencia es a través de la fe, en la confianza en Dios. Cuando yo confío en Dios, entonces es cuando yo realmente también puedo aceptar el sacrificio de Jesucristo, y es cuando las promesas realmente suceden en nuestra vida, suceden en el día a día. Vamos ahora a Hebreos 5, 7 al 9, y ahí nos quedamos. Antes de leer, les quiero poner este pensamiento. Jesucristo obedeció y creyó en Dios. ¿En quién era Dios? Para Jesucristo tuvo que también creer en que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir. ¿Qué es lo que Dios prometió? Le prometió a Jesucristo, que lo iba a resucitar. Pero la mayor parte de eso, lo que él tuvo que creer fue que lo que Dios había dicho por las profecías y a través de la palabra y todo eso, era que él lo iba a resucitar de entre los muertos, que la muerte no lo iba a retener. Jesucristo tuvo que creer en esta revelación de Dios. Tuvo que creer en Dios, en su Padre, de que cuando Dios le prometió a él que la muerte no lo iba a retener, que su Padre, que él iba a resucitarlo de entre los muertos. Que eso era realmente, Jesucristo tuvo que creer en eso. ¿Sí o no? ¿No creen que Jesucristo tuvo que estar realmente convencido de que lo que Dios había dicho y había prometido era fiel para cumplirlo? Que lo que estaba escrito en la palabra, tras profecía, y que a pesar de que él tuvo que tener obediencia y creer y accionar, su amor por la obediencia en Dios no era una obligación ni una carga, sino era porque había visto el amor de Dios, amor que él tuvo dando también su vida por nosotros, porque pudo descubrir el propósito de Dios, porque él tenía que obedecer. Podemos ver aquí que la obediencia de Jesús fue la fe, la confianza en que él tenía en Dios, porque le dijo, Dios, si hay de otra forma de hacerlo, Padre, pero no sea mi voluntad, sino sea la tuya. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que él tenía que morir por todos, pero también tenía que creer
en la resurrección. Entonces vemos a un Jesucristo también que creyó en Dios, creyó en su Padre, y Dios nunca lo dejó solo, sino le confortaba y lo revelaba por qué tenía que hacer las cosas. Entonces vemos también en la vida de Jesucristo cómo Dios lo amó tanto y lo llevó paso a paso, guía a guía, para que él hiciera las cosas que Dios le había dicho que hacer para tener la mayor de las promesas. ¿Vemos la importancia de la obediencia? Vemos un corazón humilde en Jesucristo que realmente creyó que todos los sufrimientos y todo lo que él pasó realmente iba a ser recompensado a través de la fe en su Padre, a través de lo que él creía que la palabra había dicho, que Dios era todopoderoso para hacer todo lo que la palabra había dicho. Como confiaba en eso, no era gravoso en obedecerlo. Se hacía liviano ese yugo. ¿Por quién era Dios? ¿Por quién era Dios? Ese yugo era liviano. Era fácil de llevar por quién era Dios. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y le suplicó a Dios que tenía el poder de librarlo de la muerte. Y por su obediencia Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió la obediencia y al ser perfeccionado de esa manera llegó a ser fuente de salvación eterna a todos los que le obedecen. Con esto los dejo. Vieron, con este pensamiento hermoso los dejo para que meditemos en quién es nuestro Dios Todopoderoso y en las pisadas de Jesucristo. Que Dios me los bendiga.